Gracias, presidente. Muy buenos días. Vamos a hacer la presentación de la ponencia mayoritaria de la propuesta de presupuesto general de la Nación 2021 para primer debate, que es el presupuesto de la reactivación económica. Yo le pediría a los técnicos que me permitan compartir pantalla para poder la senadora María del Rosario presentarle a la audiencia, a los senadores y representantes el tema. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Secretario Rafael Oyola, para que registre la presencia del senador Gómez Amín. Tenía problemas para entrar, ya estoy aquí en la plataforma. ¿Ya están viendo la presentación? Bueno, si ya están viendo la presentación, lo primero que hay que contextualizar es la realidad que se prevé. María del Rosario, no hay presentación. Para la plataforma no está la presentación, ingeniero. Por favor, ingeniero, si me permite compartir. Por favor, para que ayudemos, porque está en la presencialidad, pero la necesitamos en la plataforma. Un minuto, por favor. Si nos permite. Mientras nos permiten compartir pantalla, este presupuesto de reactivación económica busca fundamentalmente que a través de los recursos del gasto público se pueda reactivar sectores estratégicos de la economía, minorar los efectos adversos sobre el empleo y contribuir al bienestar de la población colombiana. Las perspectivas del año 2020, como bien ustedes saben, son bastante desalentadoras, entre otras cosas, por los efectos adversos de la pandemia originada por el COVID-19. Y todavía muchos de esos efectos los vamos a sentir en el año 2021 y para algunos sectores muy posiblemente hasta el año 2022. Por eso, el foco de este presupuesto está en cómo reactivamos la economía para que por esa vía pueda haber una generación de empleo digno, de empleo formal. ¿Ya hemos compartido? Mientras se comparte voy avanzando. En el año 2020, a la fecha tenemos una tragedia en materia de empleo, una tasa de desempleo del 20,2%, el último dato de los cuales 29,7% es el desempleo juvenil y 26,2% es el desempleo de las mujeres. Estos son los dos grupos poblacionales más golpeados por el desempleo. Y en materia de crecimiento económico, hay un estimativo que este año el crecimiento de la economía puede contraerse en un 9,6%. O sea, estamos hablando efectivamente de una situación bastante preocupante, con posibilidades de que la reactivación del próximo año no sea tan rápida y tan pronunciada como la estamos esperando. Pero a ello se suma el crecimiento de la pobreza. Se estima que vamos a pasar del 30% al 33% de pobreza, lo que significa cerca de 5,6 millones de colombianos que entrarán en la pobreza este año. Eso es una tragedia y es un tema que nos obliga moralmente a que en el presupuesto todas las acciones que podamos tomar para mejorar sus condiciones de vida. Además de ello, el 96% de las empresas reportaron reducción en sus ventas, o sea que estamos hablando que efectivamente el impacto
es significativo sobre la economía y sobre los hogares. Cuando vemos el contexto de la economía colombiana, que tenía un desempeño positivo, favorable en el año 2019, muy por encima del promedio de América Latina, como lo están viendo ustedes en esta diapositiva, tristemente, en el del 2020, ya les dije, las perspectivas son bastante desalentadoras, pero para el 2021, si lo vemos en la siguiente gráfica, esperamos que tengamos un efecto que nos permita un rebote y poder crecer al 6.6% en el próximo año. Sin embargo, la incertidumbre seguirá a nivel global, con lo cual es posible que tengamos algunas cuarentenas sectorizadas, es posible que la rapidez de la reactivación mundial no sea tan alta como esperamos y además de ello, que se siga deteriorando el mercado laboral. Con ese entorno se estructuró el presupuesto general de la nación, que busca principalmente que el gasto público sea un multiplicador de la inversión, porque lo que nos interesa es que esto se materialice en generación de empleo, que se extiendan los apoyos al sector empresarial, a las entidades territoriales y a las familias vulnerables, y esas son y están reflejadas en el presupuesto, que haya una mayor modernización de la administración pública, sobre todo haciendo uso de los avances tecnológicos, dado que ya hoy, gracias a las tecnologías de la información, nos está permitiendo los servicios en línea, y el marco fiscal de mediano plazo espera que para este año, de una contracción de menos 5.5%, pasemos a un crecimiento del 6.6% en el 2021. Iniciemos con el presupuesto de rentas y de recursos de capital. El presupuesto general de la Nación, monto que aprobamos en comisiones conjuntas, es de 313.9 billones de pesos para el año 2021. Este presupuesto fundamentalmente tiene financiamiento a través de los ingresos corrientes, que se estima para el próximo año en 154.2 billones de pesos, los recursos de capital de 124.4 billones, los fondos especiales 14.8 y los parafiscales 2.4, y a ellos se les suma los recursos de los establecimientos públicos de 18 billones. Esas son las fuentes principales que tiene el presupuesto general de la Nación. Como el grueso del financiamiento son los recursos de los ingresos corrientes de la Nación, en el año 2020 se había previsto unos ingresos administrados por la DIAN de 158 billones de pesos, pero debido a las decisiones adoptadas como consecuencia de la pandemia, se estima que el recaudo va a ser de 135 billones. Son esos 23 billones de pesos de los diferentes beneficios que la DIAN ha dado a las empresas. Para el otro año esperamos que se puedan recaudar los 154 billones de pesos. El presupuesto general de la Nación 2021 tiene un crecimiento del 19%, si no le incluimos los recursos del FOME y si no incluimos los aplazamientos. Si incluimos recursos del FOME y aplazamiento, estaríamos hablando de un crecimiento del presupuesto alrededor del 7%. Pero hoy el presupuesto para primer debate tiene un crecimiento del 19%, de los cuales hay que registrar que la inversión crece en 13.6 billones y el servicio de la deuda en 18.9 billones. En los últimos años ha sido característico, y lo hemos criticado, que haya aplazamientos en el presupuesto de inversión principalmente, y algunos de los rubros de funcionamiento. Fíjense ustedes
el año 2019 fue de cerca de 10 billones de pesos y ahí ven ustedes los aplazamientos de años anteriores. Los ponentes y coordinadores ponentes logramos el compromiso del gobierno nacional que para el presupuesto del 2021 no se aplace ni un solo peso, que todo lo que quede presupuestado se ejecute y eso es un gran logro. Muestro aquí que si bien en el 2020 hay 8 billones de pesos que se suspendieron, por el otro lado, con los recursos del gobierno del FOME, se hicieron inversiones hasta la fecha de corte de 8.6 billones en materia sanitaria, 10 billones para atender a los más vulnerables y 9.3 billones para la prevención, para la protección del empleo y la reactivación de la economía. ¿Cuáles son los logros para este primer debate del presupuesto general de la Nación frente al proyecto de ley radicado por el gobierno nacional? Lo primero, un incremento de 3.7 billones de pesos en el presupuesto de inversión, alcanzando la cifra de 56.78 billones. O sea, que entre el año 2020 y el año 2021, el presupuesto de inversión se aumenta en 13 billones de pesos. Cifra importantísima para ayudar a la reactivación de la economía y al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. Segundo, como ya les dije, no habrá aplazamiento de recursos de presupuesto en el 2021, compromiso del gobierno. Tercero, los programas sociales dan un salto significativo de casi 4 billones de pesos adicionales. Se garantizan la totalidad de los subsidios eléctricos para el año 2021 desde un inicio. Se duplica el presupuesto de Invías de manera especial para vías terciarias. El Invía llega a 4.1 billones. Aumentan los presupuestos de agricultura y los presupuestos para el sector de agua potable y saneamiento, entre otros que ya lo presentará el senador Cepeda. Fueron estudiadas 547 proposiciones radicadas para primer debate, principalmente proposiciones que se destinaban para el sector agricultura, el sector transporte y el sector de inclusión social. ¿Cuáles fueron los criterios para priorizar estas proposiciones? Lo primero fue que fueran proyectos estructurados porque lo que necesitamos en el 2021 es ejecutar. Muy difícil proyectos que no tengan estructuración porque nos llevaría a que no se pudieran ejecutar y el recurso no lo podemos tener pendiente, sino lo que queremos es que eran proyectos estructurados. El segundo criterio es que apostaran a generar empleo, a preservar el empleo, a formalizar el empleo. Y el tercer criterio era que tuviesen garantía de que las entidades tuviesen capacidad de ejecutar. Por ejemplo, si aumentábamos más de cierto monto de presupuesto para algunas entidades, ellas mismas reconocían que no tenían la capacidad para ejecutarlo. Entonces teníamos que tener esa garantía. Esas 547 proposiciones estudiadas sumaban 162.8 billones de pesos. Billones de pesos, o sea, la mitad del presupuesto general de la nación. El proyecto para primer debate que vamos a presentar en el día de hoy está conformado por 119 artículos. En la ponencia, el presupuesto como lo radicó el gobierno, tenía 88 artículos. O sea que pasamos de 88 artículos a 119 artículos. De esos 88 artículos que radicó el gobierno, 80 no tuvieron modificaciones. 1 se eliminó y 7 se modificaron. Y vamos a ver ahora más adelante que lo presentará el representante José Eliezer Salazar, 32 artículos nuevos.
Esta es la distribución del presupuesto general de la Nación de los 313.9 billones de pesos entre los diferentes rubros del presupuesto, resaltando nuevamente la importancia del presupuesto de inversión, que pasa de lo inicial que radicó el gobierno de 53 billones a 56.7 billones de pesos. El presupuesto de funcionamiento de 184.6 billones persigue la austeridad de manera especial en gastos de personal y algunos gastos generales. En el presupuesto de funcionamiento saben bien ustedes que las transferencias pesan el 74%, que es Sistema General de Participación, Aseguramiento en Salud y los temas de educación. Los gastos de personal pesan 19.2% y la adquisición de bienes y servicios representan un 4.9%. Se disminuyen en 319.000 millones la adquisición de bienes y servicios y los gastos de personal crecen estrictamente la inflación esperada para el año 2020. Miremos en la siguiente diapositiva el comportamiento de los cargos y de la nómina del nivel ejecutivo. Para el año 2021 se prevén, para el año 2021 se prevé una nómina de 7.4 billones de pesos, cuyo crecimiento solo está por el crecimiento de la inflación esperada del 2.4%. Y hay una reducción de cargos de aproximadamente 828 cargos, todavía poco, pero ustedes recuerdan que es que este año entraron un número importante de cargos de DIAN, del INPEC, que fueron aprobados por este Congreso por su modernización. Entonces, tendríamos alrededor de 80.000 cargos y una nómina de 7.4 billones de pesos. ¿Cuáles son los sectores con mayor presupuesto de funcionamiento? Lo ven ustedes para este primer debate en su orden. El sector de tecnología de mayor crecimiento, pues de mayor variación. En variación, no en monto, tenemos el sector de tecnología de la información, el de empleo público, el sector hacienda, registraduría, planeación, los organismos de control, etcétera. Ahí ven ustedes la modificación que hubo entre el proyecto del gobierno y lo logrado por los ponentes y coordinadores ponentes en las reuniones para este primer debate. En materia de inversión, como ya les dije, el monto es 56.7 billones con un aumento de 13,6 billones frente al año 2020. ¿Cuál es el objetivo? Dar continuidad y mayor cobertura a los programas sociales, impulsar nuevos programas sociales como ingreso solidario y apoyar la reactivación económica, la preservación del empleo y la generación del empleo. Este ha sido una constante durante todo ese proceso. ¿Cuáles son los sectores con mayor incremento en el presupuesto de inversión? Con mayor variación, más que presupuesto, con mayor variación, son para este debate. Es el sector de planeación, el sector de hacienda, el de minas y energía, el de defensa, policía, el sector deporte. Sin embargo, es importante que se tenga claro que el sector educación es el del mayor presupuesto, ya lo van a mostrar, seguido por el sector defensa y luego por el sector de salud. Son los tres sectores de mayor presupuesto general para el año 2021. Miremos el presupuesto regionalizado. ¿Y la deuda? Ven ustedes aquí cómo todas las regiones del país tienen aumentos del presupuesto y cómo se ha ido aumentando la regionalización del mismo. La región Caribe, para la región Caribe se tiene estimado cerca de 9.9 billones para el próximo año, el eje cafetero con cerca de 7 billones, la región Centro Oriente con 6.1 billones,
el Pacífico con 7.3 billones, la región de los Llanos con 2.2 billones, Bogotá con 4.3 billones y el centro sur y el Amazonas con 3.4 billones. En total, de los 313 billones, hay 40 billones regionalizados y por regionalizar hay 10.8 billones de pesos. No regionalizados hay 10.8, por regionalizar quedarían 1.7 billones de pesos. En total, de los 313 billones, se ha ido aumentando año tras año la regionalización del presupuesto. Hay otros que es muy difícil regionalizar y que son inflexibles. Si lo vemos por departamentos, en esta gráfica tenemos que decir, en la que sigue, tenemos que decir que San Andrés, el departamento de San Andrés, es el que mayor recursos regionalizados tiene, seguido del Guaviare, Guajira, Norte de Santander, Arauca y Risaralda. ¿Hacia dónde se van los 4.5 billones de pesos de la reactivación económica? A los subsidios de vivienda no bis, 226 mil millones, al agua y saneamiento básico, que tiene un salto significativo, 612 mil millones, obras para la prosperidad, 276 mil millones, los recursos de contingencia, 1 billón, y para el sector transporte, 2.4 billones. O sea que esos 4.5 billones, todos apuntan a sectores generadores de empleo y a sectores que nos puedan ayudar a que precisamente disminuyamos esta difícil situación que tenemos en muchas regiones de falta de oportunidades laborales. En materia de servicio de la deuda, quedó en 72.5, tuvo una reducción de 3.3 billones que se destinan a la inversión. En la composición de la deuda, el grueso de la composición de la deuda es para pagos de capital al principal, y básicamente el esfuerzo fundamental es que podamos seguir aumentando los ingresos fiscales, focalizando el gasto y disminuir paulatinamente la deuda. Algunos dicen hay que seguirse endeudando, pero eso es endeudar también las generaciones futuras. Tenemos que ser responsables y no podemos solo pensar en el hoy, sino también quién y cómo se va a pagar esa deuda. Por eso creemos que hay que seguir generando más ingresos y, por supuesto, totalmente de acuerdo, la Comisión de Expertos Tributarios en el mes de febrero debe rendirnos un informe de cómo se va a modificar la estructura tributaria del país, que nos lleve a generar más ingresos sin afectar la competitividad, y un gran esfuerzo que tienen que hacer los sectores de focalizar el gasto para que efectivamente tenga el efecto que buscamos. Aquí ven ustedes el comportamiento de la evolución del servicio de la deuda y cómo en el año 2021 se da un gran salto, entre otros. Un gran salto que se da en el año 2021 del servicio de la deuda. En medio de esta actual coyuntura, el gobierno sigue cumpliendo con sus metas del plan de desarrollo. Yo voy ya para terminar a resaltar algunas. Quiero resaltar algunas de las metas que son centrales y que están garantizadas en el presupuesto general de la Nación. El PAE está garantizado 1 billón de pesos para cubrir parte de esa meta de 6 millones de niños con el programa de alimentación. El programa de adultos mayores está garantizado 1.76 billones para cubrir 1.7 millones de adultos mayores. Jóvenes en Acción están garantizados 783 mil millones para cubrir 310 mil jóvenes. El programa Familias en Acción está garantizado 1.6 billones para cubrir 2.3 millones de familias en acción.
Está garantizado la devolución del IVA que la aprobó el Congreso y el programa Ingreso Solidario con 2.9 billones para los 3 millones de hogares. Aquí ven ustedes el porcentaje de avance de esos de Familias en Acción del PAI de adulto mayor en materia de metas. En materia de compromisos de reactivación, tenemos la adquisición y el mejoramiento de vivienda rural. Se han presupuestado 232 mil millones y la meta es cubrir 14.600 mejoramientos y adquisiciones de vivienda. En Colombia rural, que son vías terciarias, la meta son 5.000 kilómetros. Tenemos inversión de diferentes fuentes, pero por esta vía 650.000 millones. Agricultura por contrato, que la meta es cubrir a 27.300 productores. Tenemos asegurados 171.000 millones. Actualización catastral del IGAC, 166.000 millones, para la actualización de alrededor de 645.000 predios. En los subsidios de gas y energía, 3.600.000 están garantizados para la meta de 18 millones de usuarios. Y, por ejemplo, los subsidios del ICETEX, Terminal Serpilo Paga y Generaciones, 1.8 billones para beneficiar a 33.500 nuevos beneficiarios. En síntesis, entonces, esta ponencia para primer debate del presupuesto tiene un aumento importante de la inversión de 3.7 billones de pesos, prioriza la reactivación, los programas sociales y la austeridad en los gastos generales.